El FONS es una entidad que llevamos trabajando más de 140 ayuntamientos, como sabéis, desde hace 30 años, con un equipo técnico profesionalizado que intenta desde todos los colores políticos es contribuir a que los valores por los que se creó el FONS y los que significan la cooperación, la Agenda 2030, se mantengan y sean un elemento de política pública tan importante dentro del resto de las políticas municipales como lo está siendo en estos momentos. L'evolució creiem que és molt positiva. De fet, en les primeres edicions hi havia moltes poques places per a cobrir i al llarg amb el pas dels anys i amb el pas del temps s'han anat obrint moltes més places, s'han pogut presentar molts més voluntaris i voluntàries, que són tècnics i tècniques municipals, i sobretot també valorem l'evolució positiva i el gran retorn d'informació que es genera, sobretot en els països del sud. En temas vinculados a la igualdad hemos logrado pues, que junto con los cooperantes especialistas en igualdad de Valencia que van a Bolivia se creen direcciones de género y se aporte a través de mejorar la condición de vida de la mujer desde el punto de vista de la autonomía económica, desde el punto de vista del combate a la lacra que es la violencia machista, entre otros factores vinculados a la igualdad. Mi función principal fue trabajar todo el tema de empoderamiento. Me ha dado la oportunidad de estar en una fase del proyecto, que es la fase de ejecución de un proyecto de cooperación, que aunque he tenido otras vivencias de cooperación, pues en esta he podido ver de primera mano el impacto real y beneficioso que tiene la cooperación en el territorio. Simplemente la propia experiencia de trasladarse a otro lugar a trabajar y realizar una estancia de un mes, pues bueno, te enriquece personalmente. Esos conocimientos, sin quererlo, se adaptan a tu día a día, a tu puesto de trabajo. Todo mi proyecto se desarrolla en las comunidades indígenas con estos equipos técnicos, trabajando sobre todo en la problemática y los derechos que ellos mismos desde sus municipios consideran que deben trabajar.